Colosenses 3, capítulo 3, versículo 5, hermano. Y vamos a leer del 5 hasta el 17. Bueno, Colosenses 3, ¿verdad? Versículo 5, del 5 hasta el 17. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, hermano. Y la palabra dice así: haced morir pues lo terrenal, dice, en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales dice, vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivíamos en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: iras, enojos, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis, dice, los unos a los otros, habiendo, dice, despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vamos al 12, del 10 al 12, 11. Ni cita siervos ni libres, sino que Cristo el todo y el todo, dice. Vestidos pues como escogidos de Dios. Vamos a leer todo, escogidos de Dios, dice. Va. Como santos y llamados de entrañables misericordia, benignidad, dice, y humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que Él es el vehículo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sé agradecido. La palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, y exhortados unos a otros en toda sabiduría, contando con gracia a nuestro corazón al Señor, con salmos y himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra y no hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esa es la palabra del Señor, hermano. Pues vamos a ir a palabras de oración, ¿verdad? Para que sea el Señor va usando mi vida, porque uno, pues somos seres humanos y nosotros queremos hablar la palabra que el Señor nos da y no lo que nosotros podamos decir, ¿verdad, Señor? En esta hora, Padre nuestro que está en el cielo, Señor amado, Padre bendito, te pido, Señor amado, que sea usted, Señor, usando mi vida en esta hora, poderoso Rey de la gloria. Depositas palabras, Señor, en mi boca, Señor, primeramente a mí, Señor amado, para poderla dar a tu pueblo, Padre, y que tu pueblo se goce, Señor, con tu palabra, Padre bendito de la gloria. En esta hora, Señor, vengo depositándome en tus manos, Padre bendito, que sea usted, Señor, glorificándose primeramente, Señor, y que después, Padre bendito, yo solo soy un vaso, Padre, que tú usas para poder predicar tu palabra, Señor. En esta hora te lo pido, Padre bendito de la gloria, que sea usted, Señor amado, siendo, Padre bendito, glorificado, Padre santo. En esta hora te lo vengo pidiendo, Padre santo de la gloria. Te pido, Señor bendito de la gloria, en esta hora, Padre. Gracias te doy a ti, Padre, Hijo y su Santo Espíritu, Señor. Amén y amén, Padre santo. Gracias, Señor. Siéntense, hermanos, pues vamos aquí, ¿verdad?, a meditar en la palabra, ¿verdad?, que el Señor pues me ha dado, ¿verdad? Y día a día, pues, en verdad, el Señor me ha venido
poniendo inquietudes, ¿va? Pero a veces uno no quiere escuchar la voz del Señor, ¿va? Pero al fin de tanto, pues uno va comprendiendo las cosas, porque a veces uno solo sabe leer a veces la Biblia, pero a veces uno a veces no le entiende, pero gracias al Señor, va, que el Señor cada día los va dando entendimiento y sabiduría para poder entender, porque a veces uno no quiere entender, va, las cosas que el Señor quiere que nosotros aprendamos cada día. Pues aquí dice que hace morir, dice, pues lo terrenal, vosotros fornicación, impureza, dice, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Pues yo aquí pues meditando, ¿va? Entonces yo siempre le he pedido al Señor, pues ayúdame a comprender tu palabra, porque hay veces que uno no comprende. Entonces yo aquí pues entendía, ¿va? Que entendiendo que como cristianos que nosotros ya somos, ¿verdad? Tenemos que andar con eso, ya no tenemos que andar con esos malos deseos, ¿verdad? De la carne, porque esos deseos nosotros esos los teníamos ya en el mundo, porque ya cuando uno viene en Cristo Jesús, pues uno tiene que ir cambiando poco a poco. Entonces tenemos que andar, dice, porque ni andar con esas avaricias, porque la avaricia solo la anda uno solo en el mundo, porque ahí es donde uno todo eso lo viene uno arrastrando, ¿verdad? Porque uno entre más tiene, más quiere tener, y esas avaricias que el Señor dice que uno tiene que dejar cuando uno viene a los pies de Cristo. Y yo pues aquí también ¿verdad? Meditaba, porque esas avaricias solo son lo que tiene, dice, la gente del mundo, ¿va? Pero como yo le decía, pero nosotros como hijos de Dios ya no podemos andar en esas cosas del mundo, porque dice la palabra de Dios que los ávaros no entrarán al reino de los cielos, ¿va? Entonces por eso uno pues tiene que despojarse de toda avaricia que nosotros podamos tener en este mundo. Tenemos que ser conformes con lo que el Señor nos da cada día. Porque uno no podemos, como decía el hermano, pedir cosas que a veces uno no las puede pagar. Entonces yo como siempre yo le pido al Señor, yo no le pido riqueza ni nada, yo solo le pido que me dé entendimiento y sabiduría de su palabra para poderla predicar, y que solamente me debe ganarme el pan de cada día para mí, para mi familia, mis hijos. Yo no le pido riquezas al Señor, ni le pido carros, ni le pido casas, no le pido nada. Yo solo le pido su sabiduría, que me dé su palabra, que yo sé que con eso, pues yo sé que voy a trabajar para el Señor. Porque todo eso que uno pide, todo eso son puras vanidades las que uno pide el ser humano. Entonces por eso uno tiene que pedir, cuando uno no tiene sabiduría ni entendimiento de la palabra, uno eso es lo que tiene que pedir, la sabiduría. Entonces eso es lo que uno tiene que hacer, hermanos. Y entonces aquí pues en el 6 dice, cosas por las cuales dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, dice. Entonces yo aquí meditaba, ¿verdad? Y dice cosas que nosotros dije, podemos hacer, porque si no viene la ira de Dios sobre nosotros, ¿verdad? Entonces si nosotros, dije, somos desobedientes a Él, dije, por eso tenemos que hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Porque si nosotros hacemos lo malo, uno dice, el hermano no me va a ver, o el pastor va, o la hermana, pero ante los ojos de Dios, Dios siempre los está viendo lo que nosotros hacemos. Entonces por eso uno primeramente hay que decir, antes de hacer algo, uno tiene que decir, el Señor me está mirando, no el hermano, ¿verdad? Porque el hermano, pues todos somos seres humanos y uno los puede ver, pero a veces uno pues no sabe ni lo que uno anda haciendo, ni el que el hermano anda haciendo, pero uno primero, pues el Señor sí sabe lo que nosotros andamos haciendo. Y pues aquí en el 7, pues, en las cuales dice, vosotros también anduvisteis en otro tiempo, dice, cuando vivíamos en ella. Pues ya aquí pues también, ¿verdad? Porque cuando nosotros andábamos en el mundo perdidos, hacíamos cosas que no le agradaban a Dios,
pero nuestro Dios tuvo esa misericordia, porque nosotros andábamos perdidos en delitos y pecados. Entonces, pero el Señor pues tuvo esa misericordia en nosotros y los ha sacado de esa perdición del mundo, que nosotros pues andábamos cegados de la mente, porque a veces los invitaban a la iglesia y uno decía: "Ay, yo que voy a perder el tiempo ahí", pero esto no es una perdedera de tiempo, pero siempre y ahora que uno evangeliza y habla de la palabra, y lo mismo le contestan lo que a veces uno decía también en aquel tiempo, pero como el diablo a uno lo tiene cegado, uno no abre los ojos, hasta ahora que uno lee la Biblia y le entiende, entonces es que el Señor le abre a uno los ojos a uno, porque uno en el mundo uno anda perdido, haciendo y deshaciendo lo malo. Pero uno aquí ahora hay que hacer la voluntad de Dios, hay que hacer lo que Dios dice, no lo que nosotros digamos que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces por eso todo lo que Dios dice hay que ponerlo en obra y ponerlo hacer pues lo que el Señor le agrada ante los ojos de Él, ¿verdad? Entonces pues aquí en el 8 pues: "Pero ahora dejad también, dije, vosotros todas estas cosas, iras, enojos, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca". Imagínense cuánto habla aquí, imagínense. Y aquí los habla nuestro Dios, que ahora que nosotros, como hijos de Dios que somos, ya no tenemos tenemos que dejar todas esas cosas del mundo, esas iras, imagínense, porque esas iras no son de Dios, esas son del diablo, porque ahora uno ve al hermano, bueno, a la gente del mundo, porque no conoce de Cristo, uno les dice algo, rápido se enojan. Pero ahora uno al hermano le dice algo, casi estamos iguales, pero para eso tenemos que nosotros pedirle al Señor, para eso, que los quite todo eso, de esa ira del corazón, arrancar todas las raíces de eso, imagínense, porque dice que esas palabras deshonestas que nosotros tenemos, porque habemos todavía muchos, yo digo habemos porque, ¿verdad? Pues porque yo también me pongo, a veces al hermano también se le daban sus grandes palabrotas, que a veces uno queda asustado y dice: "Santo", pero uno, ¿verdad? Todo eso tenemos que irlos midiendo la boca, porque para eso nosotros no agradamos a Dios con lo que nosotros soltamos de nuestra boca, porque como le digo, y entonces, y a veces hasta después uno viene a reaccionar, dice: "Santo, lo que fui a decir", dice el hermano. A veces, como le digo, que a veces uno con palabras, a veces uno hiere al otro hermano y a veces uno ni cuenta de da, pero después uno viene a reaccionar en eso, ¿verdad? Entonces, imagínense, y imagínense esas palabras, dije, deshonestas de nuestra boca, porque siempre hay cristianos, imagínense, como le estaba diciendo, dicen malas palabras y lo dicen sin ningún, imagínense, yo ahí meditando, porque a veces uno dice las cosas, a veces sin temor a Dios, porque antes de decir uno tiene que pensar y decir, ¿será que está bien lo que voy a decir? Primero hay que pensarlo y decir, pues yo sé que lo que voy a decir no es agrado para Dios, entonces por eso aquí meditando yo, pues, que dice que lo que vamos a decir a veces lo decimos sin temor a Dios, y esto tenemos que dejarlo, porque no es agrado en nuestro Dios. Tenemos que medir nuestras bocas antes de hablar. Entonces por eso pues uno tiene que pensar y a lo que va a hablar, pero bueno, pero eso uno lo tiene que pedirle al Señor de rodillas, pidiéndole al Señor: "Señor, ayúdame", porque yo pues me pongo yo, porque yo en el 2019 parece que fue, lo volvimos a reconciliar otra vez con el Señor, ¿verdad? Pero yo no dejaba siempre las malas palabras. Yo le decía groserías a mis hijos, pero una vez yo andaba en la iglesia y yo me dije una vez: "Pero yo qué ando haciendo aquí si yo no he dejado las malas palabras, yo para ofender, digo, a mis hijos", o a veces le decía cosas a mi esposo
Y él pues se enojaba a veces conmigo, pero y él me decía, y decís que sos cristiana, pero y al fin yo le decía, ay, que no soy nada, imagínese. Pero es como le digo, el diablo a veces lo tiene cegado a uno, pero también uno, no, como dijo un día un primo que tengo allá en Maryland, es que usted, pues, prima, me dice, tal vez usted no estaba bien, me dice, concentrada, convertida al Señor, porque eso me dice, uno lo hace, me dijo, cuando uno solo está jugando, me dice, con las palabras, me dice, con nuestro Dios, me dice, a veces con las palabras que uno dice, pero cuando... Y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué yo digo tantas malcriadezas? ¿Por qué ayúdame a dejar eso que yo no lo puedo dejar? Pues cuando yo vine pues ya aquí a esta iglesia, aquí con nuestro pastor Hugo, y el día que yo me volví a reconciliar con el Señor, porque yo sabía que no andaba haciendo lo recto ante Dios, porque uno reconoce lo que anda haciendo delante de Dios, porque uno lo pueden ver ahí sentado, puede andar uno con sus faldas largas y todo, pero por dentro uno no anda bien delante de Dios. Entonces, y entonces cuando yo vine y me volví a reconciliar con el Señor, pues yo le doy gracias a Dios, va, porque me volví a reconciliar con Él. Y desde entonces que el pastor oró por mí y yo le dije al Señor que lo volvía a aceptar y que volvía a sus caminos, yo desde esa vez, mire hermano, yo dejé toda malcriadeza. Bueno, que hasta yo misma me admiré, dije yo, wow, dije yo, cómo yo he dejado, dije yo, las malcriadezas. Y hasta el sol de hoy, pues, yo pienso primero para decir algo, a veces hasta de mis compañeros de trabajo, porque hay veces ellos a veces me molestan demasiado, pero yo digo, es el Señor probándome a ver hasta dónde yo soy, hasta dónde yo voy a aguantar. Pero yo allí estoy, yo le digo, Señor, ayúdame, Señor, a no ponerte en vergüenza, porque yo les he dicho que soy cristiana, pero entre ellos me dice, pero tú no eres, me dice, porque hay otra hermana, pero tú no sos como la Julana. Pues la verdad no sé, porque yo a ella no la conozco. Ella tal vez va a otra iglesia, yo voy a otra y yo no le puedo decir que yo soy mejor que ella o ella es mejor que mí, porque uno no tiene que decir, yo soy mejor que el hermano, no. Uno tiene que ser humilde y pedirle al Señor que el Señor a todos los da diferentes maneras. Entonces, uno pues no puede decir eso. Entonces aquí pues también en el 9 dice, no mintáis, dice, unos a los otros, y viéndolos despojados del viejo hombre, dice, con sus hechos, dice, imagínense. Yo aquí pues también, yo pues estuve así meditando, ¿verdad? Versículo por versículo, y yo pues lo que el Señor me daba, pues yo iba aquí, ¿verdad? Meditando y lo que Él me estaba dando, ¿verdad? Despojado, dice, el viejo hombre con sus hechos. Imagínense que aquí dice que uno no tiene que mentir y a veces uno, cualquier mentira anda dando, dice, no, hermana, fíjese que no puede decir, ¿verdad? Hermana, salí tarde del trabajo o no quise venir porque lo mismo a mí me pasa, pero yo nunca miento. Yo un día me habló la hermana Eva, hermana, me dice, vamos a la iglesia, ¿y qué está pasando? Ay, le digo yo que aquí tengo gran sueño y quiero dormir, pero yo no he sido mentirosa. Yo le dije la verdad a ella, porque no puede uno mentir, ¿sí? Ay, que tengo gran sueño. No, levántese en el nombre del Señor, vamos a la iglesia. Amén, le digo yo, pues voy a ir a bañarme y aquí estaba, pues. Entonces imagínense, pero una vez una gran mentira viene a dar aquí. Fíjese que me pasó esto, me pasó lo otro, que el carro se me ponchó, que el carro no tiene carga la batería, que se me cruzó otro por allá y al final que viene alargando una gran mentira. Sí, pues entonces eso uno no tiene que hacerlo, uno tiene que decir la verdad. ¿Sí? Porque yo también a mis hijos les he dicho, yo les digo, ustedes no tienen que decir mentiras, ustedes tienen que decir la verdad. Ahí está la niña chiquita, no, mamá, me dice, yo te digo la verdad. Mira, dice que brincamos de esta cama a la otra. Y los otros dijeron, no, yo no, dice yo. Y a veces mi hijo varón le pega a ella porque le dice, tú estás mentirosa, porque como ellos así hablan. Le dice, no, es que yo le tengo que decir la verdad a mi mamá, dice, no tengo que mentir, porque si no el Señor me está mirando, imagínese, ella que está chiquita.
ella dice que el Señor la mira lo que dice uno y es lo que le digo. Ajá, imagínese y uno ya viejo y viene mintiendo todavía. Eso tiene que dejarlo uno. Eh, entonces, por eso uno, sí, sí, pues quiere salir. Imagine como ya va a ser otra vez el bautismo, allá vamos a agarrar al viejo hombre de vuelta. Allá donde lo habíamos dejado, se va a salir. Hay que echarlo de vuelta allá a lo profundo del mar para que no vuelva a salir. Sí, pues entonces imagínense lo que nosotros tenemos que dejar todas esas mentiras, porque nosotros ya como dice, pues los hemos despojado de la vida vieja, ya no, ya ahora somos otras nuevas criaturas. Sí. Todo dejar todas esas cosas del mundo, eso podemos nosotros recordar, dice, no podemos nosotros recordar el pasado, porque porque ya nosotros los despojamos del viejo hombre o de la vieja mujer, que nosotros tenemos que dejar el día que nosotros los bautizamos, pues ese día, pues ahí quedó todo. Pero también, como le digo, hay que irle pidiendo al Señor, porque si nosotros no pedimos, nosotros con nuestra fuerza, nosotros no lo vamos a hacer. Sí, entonces por eso, pues entonces yo todo eso, pues siempre yo, ¿verdad? A veces también lo pongo por obra, porque también eso me habla a mí, porque como le digo, no solo a los demás, sino que tengo que ponerme yo primeramente, ¿va? Porque pidiéndole, como le digo, imagínense, yo le decía al Señor, Señor, ¿y yo cuándo voy a dejar esta malcriadeza? Pero bendito sea Dios que ese día pues que me reconcilié, como que yo cuando cerré mis ojos y el pastor oró por mí, yo como que me entró un juego y como que todo se me borró eso de la memoria. Y yo le doy gracias al Señor por eso, porque eso era lo que yo no podía dejar. Porque uno pues en el mundo uno aprende tanta cosa, pero bendito sea Dios que Él pues cada día los va renovando nuestras vidas. Sí, entonces... Está aquí en el 10 dice, y revestidos del nuevo y el cual conforme a la imagen del que lo que crió se va renovando, dice, hasta el conocimiento pleno. Es lo que le digo, que nosotros tenemos que ir pidiéndole al Señor cada día, porque dice que ahora estamos, dice, revestidos del nuevo hombre. Cada día tenemos que pedirle a nuestro Dios que los vaya renovando a la imagen que Él los ha criado, que a la imagen de Él que nosotros seamos. Por eso nosotros tenemos que irle pidiendo. Yo le pido al Señor todos los días, yo le digo, Señor, cambia mi vida, cambia mi carácter, cambia mi modo de ser, porque yo le digo, yo quiero ser otra nueva mujer, diferente, no quiero ser la que siempre he sido todo el tiempo. Pero gracias a Dios, pues Él ha ido obrando en mi vida y poco a poco yo lo he ido viendo, porque el Señor no lo va a cambiar de un día para otro. Según uno se va sometiendo a Él y uno le va pidiendo, el Señor lo va renovando a uno. Pero para eso hay que orar, hay que ayunar, hay que pedirle al Señor con fe que el Señor lo va a hacer. Pero, pero a veces no queremos eso, porque como decía el hermano José, esas hambreadas no son fáciles de soportar, porque a veces a uno le pega una hambre, más que yo trabajo en restaurante, todo el día paso volviendo comida, que pollo, que papa frita, que hamburguesa. No, hombre, le digo, que se me suelte el tiro adentro. Pero yo digo, no, Señor, y yo como dijo el siervo, hay que ponerse uno las manos en el estómago y pedirle al Señor. Y el Señor, mire, de repente le va quitando esa hambre a uno y uno va pasando el día ahí, pues, como dijo también el otro siervo, el hermano Ventura, que uno, ¿cuándo va a descansar para ayunar? Nunca. Entonces tiene que hacerlo uno así en el trabajo, porque en la casa más quiere dormir uno. Porque está cansado, usted tiene que hacerlo uno en el trabajo, pues. Y ahí orando, orando con el Señor, poniéndole uno en la mente, en que sea, como dijo el hermano, en que sea, hablando uno como locos, pero solo uno sabe con quién anda hablando. La gente puede decir, que este quizás habla solo, pero solo uno sabe con quién anda conectado. Pues por eso, pero a eso hay que someterlo para que el Señor pues vaya cambiando nuestras vidas cada día.
con nuestras vidas, pero hay que dejar todo, como le decía, pues el hombre, lo que nosotros teníamos en el mundo, ¿verdad? Pero bueno, ahí que el Señor uno vaya pidiendo, pues el Señor va a ir renovando todo eso. Así es. Entonces aquí en el, en el, en el 12 dice vestidos, dice, pues dice como escogidos de Dios, dice santos y amados, entrañables, dice misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, dice, imagínense. Y eso es lo que a veces nosotros no tenemos, ni paciencia. ¿Sí? Entonces, porque dice que ahora ya estamos, dice, revestidos en el 12, aquí los habla nuestro Dios, que los vistamos, dice, como escogidos de Dios. Tenemos que vestirnos ya como le digo, como cristianos, ya no tenemos que vestirlos como mundanos ahora, porque, porque a veces, va, porque vaya, a mí, aquí, a veces, hermanas, a mí me han dicho hermanas, pero que aquí dice, esa falda no la va a salvar a usted, que esa falda muy grande, que esa falda que es disco, que no. Le digo yo, pero es que yo no voy a agradar ahí a los hombres ni a nadie, a la iglesia. Yo voy, le digo, para agradar a Dios y que Dios pues me vea con agrado a mí. ¿Ya? Entonces, yo por eso a veces siempre a veces, como le digo, pues yo le pido al Señor, a veces hermanos que a veces sirven a veces de tropiezo para uno, pero yo le pido al Señor, yo le digo, Señor, que yo no sea tropiezo para mi hermano, ni a veces ni tropiezos a veces para mi esposo. Yo le digo más bien que me una junto con él, estar ¿verdad? Como esposos, que estamos en un solo sentir. Porque yo no puedo ser tropiezo para él, porque si él quiere buscar del Señor y yo pues sirva de tropiezo, yo le pido al Señor que me aparte de todo eso, porque queremos servirle los dos a nuestro Dios, hacer lo bueno delante de Él. Y entonces por eso, como le digo, imagínense, y, pero como a veces uno, pues como le digo, a veces uno no lee ni la palabra y todo eso, pues a veces uno por eso a veces no entiende las cosas. Y imagine, como escogidos, porque Él ha tenido, imagine, como le estaba diciendo, esa misericordia de nosotros, que tenemos que ser más humildes, pero a veces nosotros, sí, a veces la humildad no está tan bien, como le digo, solo en el vestuario, porque usted puede venir bien vestido y todo, pero la humildad no solo es en la ropa, ¿sí? O que va a venir el hermano ahí, va que a veces viene ahí con ropa a veces descosturada o a veces sin planchar, pero eso no es humildad. La humildad hay que llevarla por dentro, por el corazón, resplandecer la humildad que uno tiene. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, a esa humildad, pero no, a veces dice uno, soy humilde, pero media vez uno le dice algo, no hombre, ahí ya le salen bien enojados a uno. Sí. Pues que le digo, tenemos que cambiar tenemos que cambiar nuestras actitudes, nuestro modo de ser, nuestro modo de vivir como somos cada día, pedirle al Señor, porque le digo, yo sé que no es fácil, pero si nosotros le pedimos al Señor de corazón, el Señor va a obrar en nuestras vidas, el Señor los va a ir cambiando por dentro y por fuera, como el Señor quiere que nosotros seamos. No tenemos que pedir, no, Señor, solo por fuera, no hay que pedirlo primero por dentro, de nuestro corazón, que los cambie todo por dentro, ¿verdad? Por todo lo que nosotros podamos, como digo, nuestras actitudes y toda nuestra manera de vivir. Y entonces, y habla de muchas cosas, pues de muchas cosas que nosotros tenemos que dejarlo, porque a veces hay muchas cosas que uno no las puede dejar, pero si uno las pone en las manos del Señor, el Señor va a obrar en nuestras vidas. Él va a ir obrando cada día. Uno dice, Señor, mire que en esto pues no puedo cambiar, entonces, pero el Señor lo va a hacer. Si uno se lo pone en sus manos y se lo presenta, el Señor lo va a hacer. Entonces, pero para eso uno hay que pedirle a Él, para que Él pues vaya obrando en nuestras vidas. Pero si nosotros no pedimos, el Señor, Él sabe lo que nosotros queremos, pero si nosotros no lo declaramos con nuestra boca, Él pues tampoco va a obrar en nosotros.
y aquí pues en el 13 va dice, soportando los unos a otros, dice, y perdonando los unos a otros. Si alguno dice tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hace vosotros. Imagínense que aquí habla diciendo el Señor que tenemos, dice que soportar los unos a otros y amarlos y perdonarlos, perdón, imagínense, y a veces uno, ¿qué? A veces, a veces uno, ¿qué va a hacer? Que va a, como le estaba diciendo, a amar. Dice uno, no, que yo soy mejor que el fulano, que no sé qué y para qué. Y dice, y perdonándolo, pero ahora ¿qué cuesta pedir? Cuesta pedir un perdón, porque a veces nosotros ofendemos y no, dice uno, no es que aquel empezó primero y yo, ¿por qué voy a ir a pedirle perdón? Pero imagínense, aquí dice el Señor que tenemos que soportar los unos a otros y a veces ni nosotros mismos los podemos soportar. Y dice uno, mucho menos va a soportar el otro, pero como ahora ya estamos aquí en Cristo, tenemos que amarlos, soportarlos, perdonando los unos con otros, todo lo que nosotros hagamos, como le digo, imagínense, así como Cristo dice, los ha perdonado, imagínense si nosotros no pedimos perdón, ¿cómo el Señor dice uno, el Señor ya me perdonó, pero y si nosotros no perdonamos ni al que tenemos ahí cerca de nosotros, ¿cómo el Señor los va a perdonar en aquel día que Él venga? Va a decir, tú no perdonaste, ¿y por qué yo te voy a perdonar? No, como dice la palabra, ¿quién somos nosotros para no pedir perdón? Así como nosotros le pedimos al Señor, perdónanos, Él los perdona, pero también nosotros tenemos que aprender a perdonar. Yo sé que cuesta, pero el Señor le dice a uno, perdonar, porque como me decía la vez pasada aquí, ¿verdad? Nuestro pastor, porque ahí tuvimos un medio problemita ahí con mi esposo y él me dice, pero hermana, usted tiene que perdonar a su esposo. Yo sé que como seres humanos pues fallamos. Y yo, pues, él siempre 2 veces, él siempre me buscaba y me decía, perdóneme por lo que, ¿verdad? Pero yo, pues, ni le decía ni sí ni no. Me quedaba así, ¿verdad? Y yo no le contestaba y siempre los veníamos aquí a la iglesia. Y un día aquí orando, pues, verdad, vino aquí una hermana y me dijo, hermana, fíjese que traigo unas palabras de parte del Señor. Entonces yo, pues, aquí, ¿verdad? Yo le dije, Señor, si son tuyas, pues yo las voy a recibir y si no son tuyas, pues yo las voy a desechar, ¿verdad? Pero voy a poner mi oído, dije yo, a lo que la hermana me dice, y me dijo, hermana, me dice el Señor, me dijo que tú tienes muy herido tu corazón y que tienes, me dijo ella que tenía, ¿cómo es que me dijo que tenía, pero que tenía mi corazón herido, ¿va? Y que tenía que yo perdonar a mi esposo para que todas las cadenas del diablo se rompieran y que el Señor podía usar mi vida, porque ella me dijo, el Señor ha depositado en algo en ti que tú ni cuentas te has dado, pero tienes que perdonar a tu esposo, porque si no, me dijo, el diablo se sigue riendo de ustedes, me dijo, así me dijo la hermana. Bueno, dije yo, es verdad, dije yo, porque aquí pues el problema pues solo mi esposo y aquí nuestro pastor va que lo sabía, pero imagínense, como le digo, pues el Señor siempre manda esa palabra de decir que tenemos que perdonar. Y todavía pasa esa noche, los acostamos, amaneció otro día y los levantamos, pero yo no quería, yo dije, pero sí que yo no sé, como que no quería, pues, pero un día yo le dije a él, mira, le dije yo, la hermana me trajo estas palabras y todo y esto, le dije yo, y yo me acerqué a él y le dije, perdóneme por todas las ofensas, le digo yo, que yo tal vez le haya dicho. Yo sé que usted me ha pedido perdón y yo pues no le he contestado nada, pero ahora aquí estoy, le digo yo, pidiéndole a usted perdón, pero como le digo, cuesta hermano, pero hay que, es una liberación que uno tiene, sí. Pero siempre va el Señor usa a otra persona para que uno le diga cómo va en el camino, porque solo Dios lo conoce, cómo va uno en el camino con Él. Pero uno aquí en la iglesia, pues aquí dice uno, no ando bien, pero las cosas no son así. Si no perdonamos al hermano
o al que los ofende, o al esposo o a la esposa, que el Señor los va a estar perdonando. Nosotros tenemos que perdonar también. Sí, entonces, pues, todo eso, pues yo, como le digo, lo digo porque también yo lo he pasado y lo he vivido y he tenido que hacerlo también, pero bueno, el Señor es que obra en nuestras vidas cada día. Y aquí en el 14 dice sobre todas estas cosas, dice, vestidos de amor y el vehículo perfecto y la paz de Dios, dice, gobierne en nuestros corazones y la que hicimos, dije, fuiste llamados en un solo cuerpo y sea agradecido. Dice, imagínense aquí como dice el Señor, que nosotros dije que tenemos imagínense que tenemos que tener, dice, la paz de Dios. En el 14 le dije así, sobre todo, imagínense que tenemos que estar vestidos de amor, dice. Imagínense, y es lo que le estaba hablando, que a veces a nosotros nos falta bastante amor para darle el amor al prójimo, darle el amor al hermano o a quien sea. Y todo eso hay que irlo pidiendo al Señor cada día, que nos dé amor para darle amor a todo aquel que necesita, porque a veces uno está a veces ahí desanimado y todo, y a veces uno dice, no, hermano, que estoy desanimado, mire, que no sé qué, pero a veces aquel hermano debe de darle palabras de amor, a veces más para botarlo a uno, y dice, no, hombre, si el hermano ni me ayudó, más bien más fue que me tiró al suelo, pero bueno, que sea el Señor, va orando en eso, como le digo, que tenemos que estar, dice, vestidos de amor, que es el vehículo perfecto que nosotros como hijos de Dios que tenemos que tener, pero a veces lo que como estaba diciendo, a veces nosotros andamos a veces esas, como le quiero decir, como decía el hermano, a veces con esas grandes amarguras, con esas caras de limón, ¿y qué amor vamos a dar nosotros? Pero bueno, pues como le digo, que sea el Señor obrando cada día en nuestras vidas, para que nosotros, pues, y pidiendo nosotros a Él, para que el Señor, pues, tenemos que el Señor vaya renovando nuestras vidas. Cada día de nuestro Dios tenemos que tener esa fe en Él, que Él los va a ir renovando cada día más y irle pidiendo, ¿verdad? Porque nosotros, pues nosotros mismos, como le digo, no lo podemos hacer. Y aquí en el 15, y la paz de Dios, dije, gobierne en nuestros corazones, dice, y la que hicimos fuiste llamados en un solo cuerpo y sea agradecido. Esto era lo que estaba leyendo en el 15. Y el 16, aquí el 16 dice, y la palabra de Cristo dice, more en abundancia, nosotros, dice, enseñándolos y exhortándolos unos con otros, sabiduría, dice, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos, dice, y himnos, cánticos espirituales. Pero imagínense nosotros cómo vamos a decir que, como le digo, que dice que aquí tenemos que pedirle palabras, que Cristo more y que sobre abundancia que Él los tiene que dar sobre nosotros, enseñándolos, dice cada día más. Dice la palabra de Dios que more en abundancia en nosotros, pero si nosotros no leemos a veces, como le digo, la palabra y todo eso, cómo el Señor va a orar en nuestras vidas y los va a estar enseñando aquí, ¿verdad? Lo que el Señor pues quiere que nosotros hagamos en Él, pero pidiendo como le digo, leyendo esta palabra y siempre cada día pidiéndole esa sabiduría al Señor, porque Él habla aquí, que dice que tenemos que pedir sabiduría a Él para poder entender la palabra de Él, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros siempre tenemos que hacer, pero a veces si nosotros, como decía mi esposo, si nosotros no leemos ni la Biblia, ¿qué sabiduría nos va a dar el Señor si solo pasamos ahí facebookeando, chateando con el hermano? El Señor no los va a usar, no los va a dar sabiduría. Si esa sabiduría, el diablo es que la pone ahí para que nosotros pasemos solo en ese teléfono.
Y mejor hay que pedirle al Señor que hay que tirar ese teléfono por allá y pedirle la sabiduría de la palabra cada día que los ayude aquí a entender su palabra, ¿verdad? Pero a veces nosotros ahí en ese teléfono, a veces los morimos ahí, permanecemos tiempo ahí en ese teléfono, pero que sea el Señor ayudándolos. Decimos nosotros que el Señor los ayude, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, ¿qué puede hacer el Señor por nosotros? Nosotros tenemos que pedir ayuda, pero nosotros también tenemos que someterlo para que el Señor los deje sabiduría. Así es, hermano, pues. Como le digo aquí en el 17, dice, todos, dice, lo que hacéis sea de palabra y no de hechos, dice, haciéndolo todo en el nombre del Señor Jesús, dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Imagínense que todos tenéis que hacerlo, dice, de tenerlo que hacerlo de palabras y de hechos. Imagínense lo que está hablando ahí en nuestro Señor, que dice que nuestro Jesucristo, que todo lo que hagamos sea pidiéndolo al Hijo y luego pues pidiéndolo entre medio del Hijo al Padre para que el Padre los dé a nosotros, pero tenemos que poner al Hijo primero diciendo, Cristo Jesús, ayúdalo, dalo lo que nosotros necesitamos. Palabras de que, hechos que el Señor quiere que nosotros hagamos en el nombre de nuestro Dios, dando gracias al Señor Jesús y al Padre por medio del Hijo, como le digo. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor para que el Señor los vaya dando cada día más esa sabiduría, ese entendimiento que a veces nosotros no tenemos, como le digo, a veces los enfocamos en otras cosas y a veces no los enfocamos en la palabra del Señor, ¿va? Porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Siempre leer la palabra de Él para que Él los hable por entre medio de la palabra y siga Él obrando en nuestras vidas. Entonces, aquí, y los vamos a ir a Efesios 4, versículo 22. Efesios 4, capítulo 4, versículo 22. Aquí dice la palabra del Señor, leyéndola el Padre, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Dice, aquí dice, en cuanto dice a la pasada manera de vivir, dice, despojados del viejo hombre, dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, imagínense lo que siempre está hablando aquí nuestro Dios, que tenemos que despojarlos, dice, en cuanto a la pasada, me imagínense en la pasada manera de que nosotros andábamos viviendo, ¿sí? Mundanos, y ahora pues y ahora que somos hijos de Dios, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser nuevas personas, tenemos que ser luz tanto en la iglesia como afuera, en el trabajo, donde quiera que nosotros andemos. Yo le pido al Señor eso, que yo siempre sea luz a donde quiera que yo ande, para que yo siempre le digo, por no poner en vergüenza, le digo yo, tu santo nombre, tu santo evangelio, ayúdame y que yo no me avergüence de ti, de tus palabras, que yo siempre, le digo yo siempre esté hablando, tal vez aquel que necesita de una palabra tuya, ayúdame a darla, ¿verdad? Para que aquel diga, pues, el de afuera diga, pues es verdad, la hermana anda bien con el Señor y no anda ahí diciendo cosas que no son del Señor, que dice que tenemos que despojarlos del viejo hombre. Ahora tenemos que como hijos de Dios, porque ya tenemos que dejar, dice, la vida vieja, porque el que no deja la vida vieja y dice que es hijo de Dios, imagínense, vive engañado porque es un espíritu engañoso que tiene, no es que no sea el espíritu de Dios. Y todo eso tenemos que pedírselo al Señor, ese discernimiento de espíritu. Porque imagínense, dice que es cristiano y todavía sigue ahí haciendo lo que a Dios no le agrada. Imagínense, ya eso ya no es el espíritu de Dios que uno tiene, es un espíritu engañoso, porque dice todo tiene, imagínense, deseos engañosos, imagínense, como le digo, pues como a veces uno desea las cosas del mundo, entonces eso ya no es cosa de Dios, desearlo de afuera.
Nosotros tenemos que desear lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, desear lo que el Señor nos habla en nuestra palabra. Pero si nosotros deseamos lo de afuera, ya eso ya no es de un cristiano, ya eso es de la gente de afuera. Entonces, por eso imagínense lo que nos está hablando aquí nuestro Dios, hacer lo que Dios dice en su palabra. Dice pedir al discernimiento, como le digo, de espíritu para tener el espíritu de Dios y no ese espíritu engañoso que nosotros, eso lo andábamos nosotros en el mundo, porque dice uno, no, yo ando bien y que no necesito nada, pero nosotros sí necesitábamos del Señor. Entonces, pero como el Señor pues ya los ha quitado esa venda, entonces nosotros ahora lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor para andar en el espíritu de Él y no en esos espíritus engañosos que el enemigo le quiere poner a uno, pero hay que sacarlo en el nombre del Señor de nuestras vidas. Sí, imagínense, porque ya uno si anda en eso, ya uno como decir anda en la carne, no anda en el espíritu de Dios, ya en espíritu engañoso. Imagínense aquí en el mismo Efesios que el 24 y dice aquí, mire, dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Imagínense lo que los está hablando aquí nuestro Dios, que dice que ya tenemos que estar vestidos del nuevo hombre, es lo que le estaba hablando. Y no dice criados, y criados dice según Dios en la justicia y santidad. Imagínense, nosotros tenemos que caminar en santidad, tenemos que vestirlo como el Señor quiere que nosotros los vistamos, andar como el Señor dice que nosotros tenemos que andar. Pero a veces aquí en la iglesia somos cristianos, para allá afuera somos mundanos ya, a veces. Pero yo siempre le pido al Señor que me ayude, que así como vengo aquí a la casa de Él, pues, allá afuera yo sea igual. Siempre le ando pidiendo eso al Señor, que yo pues siempre sea diferente. Que no cambie mi modo de ser, así como aquí y allá también afuera. Ser luz en medio de esas tinieblas, no andar siempre ahí uno de andar de malicia diciendo cosas o haciendo cosas que al Señor no le agrada, porque aquí dice que ya somos vestidos del nuevo hombre, ya no estamos vestidos del hombre viejo, como decimos, allá quedó en el río donde los bautizaron, y todas esas mallas aquí las dejando nosotros cada día más, y ser, como dice la palabra de Dios, ser santo, porque el Señor es santo. Y a veces de ahí, hermano, ¿cómo voy a ser santo aquí? Dice que no sé qué. Yo sé que ¿verdad? Tal vez uno no puede ser santo, pero hay que tratar y hay que buscar, sí, porque uno mismo se puede apartar de la maldad del mundo, porque si uno anda haciendo lo malo, imagínese usted cómo va a decir, voy a ser santo si siempre desea las cosas de afuera. No, hay que tratar de apartarse del mal, hay que seguir. Señor, ayúdame, como le digo, ayúdame a alcanzar tu perfección que tú quieres que yo ande, en el camino que tú quieres que yo ande. Entonces, todo eso nosotros tenemos que pedirlo y tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, pues, como le digo, hermanos, pues que el Señor los ayude y esto, ¿verdad? Las palabras, pues que el Señor me ha puesto en mi corazón y que les he traído a compartirlos con ustedes también. Y como le digo, primeramente, ¿verdad? Yo pues siempre poniéndome, porque yo también soy un ser humano y como dije, pues somos pecadores y todo, pero siempre hay que estarlos poniendo a cuenta con el Señor cada día y pidiendo todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos aquí en esta tierra, porque en aquel día cuando Cristo venga no van a haber excusas, no, porque es que fíjese que yo aquí, que allá no, tenemos que estar rectos y estar preparados al día que Cristo venga. Yo le digo al Señor, ayúdame, Señor, a estar preparada, que a donde yo quiera que esté y el día de tu venida, que tú vengas, yo a donde quiera que esté, pues tú me levantes del lugar donde yo esté, porque yo le digo, Señor, yo no me quiero quedar en este mundo, en este sufrimiento. Ayúdame, y le pido también por mi hija cada día que la ayude también, que ella algún día pues va a venir a los pies de Cristo, y que ella pues siempre, yo le digo, Señor, yo sé que tú vas a hacerle, digo yo, la obra en ella, y que la vas a usar en una predicadora tuya de tu palabra, porque a veces uno pues
a veces aconseja a los hijos, pero los hijos a veces no quieren agarrar los consejos de uno. Es como nuestro Padre Celestial, que a veces los aconseja a nosotros, pero como nosotros queremos las cosas del mundo y no lo que Dios dice, entonces a veces nuestros hijos también así hacen. Entonces yo le pido al Señor, yo le digo, ayúdame a ser obediente a ti, para que mis hijos sean obedientes a mí, porque si yo no soy obediente a Él, mis hijos, ¿qué me van a obedecer a mí? ¿Qué me van a decir? No, si ella quiere que los hijos le hagan caso, pero ella no me hace caso a mí, es lo primero que dice el Señor. Entonces yo por eso le pido que yo sea una buena hija, que sea una buena sierva del Señor, para que mis hijos también sean, que ellos también les sirvan a Él y que ellos me obedezcan a mí como madre los consejos que les doy. Bueno, hasta aquí, amados hermanos, pues dejamos a nuestro pastor va con nosotros y que el Señor lo bendiga siempre.